En sesión de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, se continuó la discusión general del proyecto de ley que fortalece el ejercicio de la responsabilidad parental, Boletín 18.378-18, oportunidad en la que la general de Carabineros Mitza González, directora de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de Familia, entregó cifras y testimonios que dejaron en evidencia la cruda realidad detrás del aumento de menores infractores de ley en Chile. La general explicó que, a través del programa 24 Horas, Carabineros mantiene convenios con 305 municipalidades del país para informar semanalmente sobre niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema policial, ya sea como víctimas de vulneración de derechos, como inimputables o como infractores de ley. Con datos en mano, reveló que las derivaciones por infracciones aumentaron de 18.427 en 2023 a 20.531 en 2025, y que solo entre 2025 y 2026 el alza total de ingresos al sistema fue de un 18,35%, con las lesiones como el delito de mayor ocurrencia entre los infractores adolescentes. Pero el punto más revelador de su exposición fue la evidencia de que gran parte de estos adolescentes no actúan solos. La general expuso casos concretos, como el de un padre con más de 40 detenciones por los mismos delitos que después cometía junto a su hijo, o el de una madre que intentó encubrir a su hijo de 17 años, acusando a su otro hijo de 13, precisamente por ser inimputable ante la ley. Casos como el del asalto al expresidente del Tribunal Constitucional, donde todos los adolescentes detenidos tenían antecedentes previos, o el crimen de la pequeña Tamara, donde uno de los detenidos acumulaba 29 ingresos al sistema y el otro 19. Confirmaron ante la comisión que existen verdaderas carreras delictivas familiares, donde el entorno no solo no protege al menor, sino que lo instrumentaliza o se beneficia directamente de sus delitos. Pasamos al segundo punto de la tabla, que continúa la discusión general del proyecto de ley iniciado un mensaje del Presidente de la República que fortalece el ejercicio y la responsabilidad parental, Boletín 18.378-18, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de suma. Para hoy día particularmente recibir la opinión de dicha iniciativa legal se encuentran invitados la directora de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de Familia de Carabineros de Chile, la general señora Mitza González, bienvenida general, quien asiste junto al teniente coronel Rogelio Requena y a la mayor María Fernanda Muñoz. Bienvenidos también. También nos acompaña, nuestro subsecretario ahí para cualquier duda al respecto. No le queda mucho tiempo, pero esperamos que pueda aprovechar, ¿cierto?, la exposición de nuestra invitada y también próximamente, ¿cierto?, de nuestros invitados que están por Zoom hoy día por las inclemencias del tiempo. Eso no habíamos dado cuenta de eso. Hubo un acuerdo de comité para permitir que en este periodo de lluvias los invitados que no son autoridades puedan exponer por vía remota. Y ese es el caso de aquí de la Fundación Triple P. Muchas gracias también por su labor y por la paciencia que han tenido para poner este punto. General, por favor, micrófono todo suyo. Aquí la escuchamos atentamente. Nos queda 1 hora de comisión para que vea, y son 2 expositores más o menos, ¿ya? Buenas tardes, señor presidente de comisión, y por su intermedio a todas las diputadas y diputados de la honorable comisión. Agradezco la invitación formulada a Carabineros de Chile para exponer nuestra apreciación técnica respecto del proyecto de ley que fortalece el ejercicio de la responsabilidad parental. Desde la experiencia institucional derivada de nuestra labor preventiva y del contacto permanente con la comunidad, hemos podido constatar que la participación de niños, niñas y adolescentes en conductas delictivas constituye un fenómeno complejo y multicausal que requiere respuestas integrales, oportunas y coordinadas por parte del Estado. En ese contexto, la iniciativa en análisis representa una oportunidad para fortalecer el rol preventivo de la familia como primer espacio de formación, orientación y protección de niños, niñas y adolescentes. Sin perjuicio de ello, su adecuada implementación exige abordar diversos desafíos operativos e institucionales, especialmente en materias de coordinación interinstitucional, delimitación de competencias, criterios de actuación y resguardo de los derechos de la niñez y adolescencia. La exposición que presentaré a continuación tiene por objeto compartir la experiencia de Carabineros de Chile en esta materia, aportar antecedentes institucionales que permitan enriquecer la discusión legislativa e identificar aquellos aspectos que, desde la perspectiva policial,
estimamos relevantes para una implementación eficaz de la futura normativa. Nuestro propósito no es pronunciarnos sobre el mérito legislativo de la iniciativa, sino aportar la experiencia acumulada por Carabineros de Chile en la prevención de la delincuencia juvenil y en la protección de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo con antecedentes técnicos que puedan resultar útiles para el análisis del presente proyecto de ley. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la participación de niños, niñas y adolescentes en conductas delictivas y por la necesidad de fortalecer el rol de la familia como primer espacio de protección, socialización y prevención. En este sentido, propone trasladar el conocimiento de estas materias a los tribunales de familia, estableciendo un procedimiento especializado que permita adoptar medidas oportunas respecto de los adultos responsables, privilegiando la prevención y el fortalecimiento de las competencias parentales. El proyecto de ley surge como respuesta al incremento de hechos de violencia y de la participación de niños, niñas y adolescentes en conductas ilícitas, buscando fortalecer el ejercicio de la responsabilidad parental mediante mecanismos de prevención e intervención temprana. La iniciativa reconoce a la familia como el principal agente de socialización. Lo anterior adquiere especial relevancia frente a escenarios en que la participación de niños, niñas y adolescentes en conductas delictivas se desarrolla en contextos familiares donde existe ausencia de supervisión efectiva o incluso tolerancia o participación de adultos responsables en estas mismas conductas ilícitas. Los antecedentes que voy a leer han sido recopilados por el Programa de Seguridad Integrada 24 Horas, que está situado en nuestra dirección. Yo estoy a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia. Dentro de mi dirección se encuentra el Departamento de Protección de la Familia y Grupos Vulnerables o de Especial Protección, que está a cargo justamente de la mayor María Fernanda Muñoz. Y dentro de ese departamento está la sección de infancia y ahí está alojado el programa 24 horas. Ese programa 24 horas, la verdad es que es muy importante que todos lo conozcan, ya que nosotros, como Carabineros, tenemos convenios con 305 municipalidades a nivel nacional, de las 345, es decir, hay 40 que no lo tienen, pero 305 que sí. ¿Qué hacemos nosotros? Le informamos semanalmente a esas municipalidades sobre todos los niños, niñas y adolescentes que de alguna u otra forma ingresan al sistema policial. ¿De qué forma es este ingreso? A través de un parte policial. ¿De qué? A través de un parte policial que se da cuenta al Tribunal de Familia que un niño ha sido vulnerado en sus derechos, a través de un parte policial donde se informa que un menor de 14 años, es decir, una persona inimputable, ha ingresado también por la comisión de algún delito, y por último, algún menor de 18 años y mayor de 14 años que ha cometido un delito. De esas tres formas puede ingresar un niño, una niña o un adolescente a este programa, es decir, como vulnerado en sus derechos, víctima de un delito, como inimputable y también como infractor de ley. Ya, cada vez que ingresa una denuncia o un detenido, los carabineros son los que ingresan al sistema UPOL y ese parte policial se va a nuestro departamento, a la sección de infancia, y los digitadores del programa 24 horas leen todos los partes policiales donde hay algún menor de 18 años que ha sido mencionado en los partes policiales. Y conforme a esa lectura se establece si corresponde o no que sea derivado del programa 24 horas. ¿De qué forma? Porque de la forma que le señalé anteriormente. Con eso se hace una base de datos, posteriormente se realiza un vaciado de esa base de datos y se envían todos esos antecedentes a cada municipio del domicilio de cada uno de los niños. Es decir, por ejemplo, en el caso lamentable del fallecimiento de Alejandro, cuando se detuvo a las personas responsables, nosotros pudimos verificar que efectivamente se había enviado a la Municipalidad de San Bernardo todos los antecedentes de cada uno de los ingresos que esos adolescentes tuvieron en su momento, ya sea como vulnerados en sus derechos o después de haber cumplido los 14 años como infractores de ley. Ese es el programa 24 horas, es decir, es una transmisión de antecedentes donde yo le envío los antecedentes a los municipios para que ellos
conforme a los convenios, puedan realizar algún tipo de intervención con estos niños, niñas y adolescentes a través de sus propios programas municipales. También a contar del año 2025, esta misma información también es derivada a la Subsecretaría de Prevención del Delito. La única forma, es decir, lo único que nosotros sí hemos declarado es que la información se transmite con un desfase de una semana. Pero, es decir, todas las semanas ellos tienen la información de todos los niños que ingresan al sistema. Este programa, para conocimiento en realidad, surgió el año 1996 entre una municipalidad, la Municipalidad de Conchalí específicamente, y la Prefectura en ese momento de menores. Y a lo largo del tiempo fue actualizándose y también logrando la firma de convenio con otras municipalidades, llegando hoy día, como les señalaba anteriormente, a 305. Los registros institucionales muestran que si bien las vulneraciones de derecho continúan siendo la principal causa de ingreso, es decir, víctimas de algún delito, se observa un incremento sostenido de las derivaciones asociadas a infracciones de ley, especialmente en adolescentes entre 14 y 17 años. En el año 2023 tuvimos 55.466 derivaciones por vulneraciones de derecho, 947 ingresos o derivaciones de personas inimputables y 18.427 de infractores de ley. En el año 2024 tuvimos 58.864 derivaciones por vulnerar sus derechos, 936 por inimputables y 19.635 como infractores de ley. En el año 2025 tuvimos 57.505 por infracciones, 889 como inimputables y 20.531 como infractores de ley. Es decir, podemos ver que aumentó. La evolución de las derivaciones evidencia un aumento progresivo de la participación de adolescentes en conductas infractoras, manteniéndose las vulneraciones de derecho como el principal motivo de ingreso al programa. Esta realidad reafirma la importancia del PCI 24 horas como una herramienta de alerta temprana para identificar factores de riesgo y orientar intervenciones preventivas. Los antecedentes institucionales permiten advertir que en determinados casos, niños, niñas y adolescentes que participan en conductas delictivas registran intervenciones policiales previas, en las que se observa la participación conjunta con sus progenitores o adultos responsables, o bien entornos familiares que conocen, toleran e incluso obtienen beneficios derivados de dichas actividades ilícitas. Estas situaciones representan un factor de riesgo relevante para la consolidación de trayectorias delictivas y evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de intervención y de responsabilidad parental previstos en el proyecto de ley. Diputado Valenzuela. Muchas gracias, presidente. Sí, yo quisiera, si es posible, que esa última parte, donde habla de la participación de los menores con familiares, la pudiese repetir, por favor, que fue muy rápido y está muy interesante. Si nos pueden enviar el informe. Lo uno no quita lo otro, presidente. Muchas gracias. Sí, no se preocupe. Los antecedentes institucionales permiten advertir que en determinados casos, niños, niñas y adolescentes que participan en conductas delictivas registran intervenciones policiales previas. La mayor parte de los adolescentes que son detenidos por alguna infracción a la ley han sido detenidos con anterioridad o han sido víctimas de vulneración de derechos con antelación a los 14 años, en las que se observa la participación conjunta con sus progenitores u otros adultos responsables, o bien entornos familiares que conocen, toleran e incluso obtienen beneficios derivados de dichas actividades ilícitas. Estas situaciones representan un factor de riesgo relevante para la consolidación de trayectorias delictivas y evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de intervención temprana y de responsabilidad parental previstos en el proyecto de ley. En este sentido, es menester tener en consideración que los antecedentes estadísticos permiten identificar tendencias y factores de riesgo, pero no constituyen por sí solos prueba del incumplimiento de los deberes parentales, cuya determinación corresponde a la autoridad judicial competente.
Sé que les llama mucho la atención el caso que acabo de señalar, como un ejemplo de lo que ocurrió hace muy poco también, en mayo del presente año. 4 adolescentes fueron detenidos por... 3 fueron detenidos en realidad porque uno lamentablemente falleció, cuando el expresidente del Tribunal Constitucional asaltaron su domicilio. Todos los adolescentes tenían antecedentes previos, todos. Uno de los adolescentes que presentaba, no sé si tienes ahí que presentaba bastante derivaciones al PSI 24 horas, presentaba una de ellas, había sido detenido en el año anterior, en el año 2025, en diciembre, ingresando a un local comercial y a robar, obviamente, y esa detención, una de las personas que lo acompañaba era su padre. Es decir, los dos fueron detenidos. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que les traigo. Yo me desempeñé por mucho tiempo en el área investigativa, en el departamento de C9. También les puedo dar un ejemplo de, en algún momento teníamos una investigación por muchachos adolescentes que realizaban encerronas y posteriormente se efectuaba la receptación de los vehículos. Durante la investigación detuvimos a un grupo, uno de los cuales tenía 17 años, ingresamos a los domicilio donde la familia completa presentaba mucha ropa de marca, cartera, billetera, de todo lo que vemos generalmente, y posteriormente a los días de la detención concurre la madre, uno de los adolescentes detenidos, que era quien supuestamente iba conduciendo el vehículo, para señalar lo que no era él el que iba conduciendo el vehículo, sino que era su hermano. Y su hermano tenía 13 años. Es decir, la madre nos fue a decir que no era el adolescente de 17, sino que era el niño de 13, su hijo, el que iba conduciendo el vehículo. ¿Por qué? Porque obviamente es inimputable. Entonces, esas son las realidades a las que nosotros diariamente nos vemos enfrentados a la lectura de los partes y obviamente cada uno de los funcionarios de Carabineros cuando se encuentra en los servicios de guardia. Pero estos son los antecedentes que nosotros queremos poner en conocimiento de ustedes, porque este programa PSI 24 horas es de suma importancia, porque nosotros tenemos los antecedentes de todos los niños, adolescentes que ingresan al sistema. Y nosotros los estamos enviando oportunamente, semanalmente, a los municipios. Nosotros lo enviamos al municipio, a la persona que haya determinado en el momento de la firma del convenio que era la persona que iba a recepcionar la información. Y ahí ellos lo derivan a quien corresponda dentro del municipio para que efectúe las intervenciones que corresponden, conforme, obviamente, y lo sabemos, a la realidad de cada uno de los municipios. Pero en los casos que han ocurrido últimamente, no hay ninguno en que los adolescentes que se detuvieron no haya tenido algún ingreso al programa 24 horas. Lo mismo ocurrió con la pequeña Tamara, que todos recuerdan falleció. En ese momento hubo 2 detenidos, uno de 18, uno de 17. El detenido de 18 años, ya adulto en el momento de la detención, se le vio cuántas veces había ingresado al PSI 24 horas y tenía, si no me equivoco, 29 ingresos. 29. Y el adolescente de 17 tenía 19. Y todos también por delitos parecidos. Ahora también hay que ver cuántos de esos niños en algún momento ingresaron, siendo pequeños, como vulneraban sus derechos. Por lo tanto, esa es la importancia de este programa, porque desde el momento, es decir, tenemos vulnerados, o tenemos, inimputables que tienen 9 años y que han cometido algún tipo de delito. Y lo importante también de este programa es que nosotros podemos poner a disposición, por ejemplo, en el mismo caso que yo les decía del adolescente que cometió el delito en San Miguel, que había cometido el delito con su padre, el padre tenía más de 40 ingresos, 40 detenciones. Y esas detenciones también son por los mismos delitos, es decir, por receptación, por robo con intimidación. Entonces, acá la importancia está justamente en las intervenciones que se pueden realizar de los niños, niñas y adolescentes, porque obviamente es lo que nos importa. Porque justamente esos son los niños que en 10 años más nosotros necesitamos que estén trabajando y que estén ya en la sociedad reformados, pero no que estén cometiendo delitos. Porque lo más probable es que si no hacemos nada, en 5 años alguno de esos niños cometa algún homicidio. La iniciativa reconoce a la familia como el principal espacio de socialización de niños, niñas y adolescentes, asignado a madres, padres y cuidadores,
un rol activo en la formación de normas, límites y conductas prosociales. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento del ejercicio de la responsabilidad parental trasciende la atribución de responsabilidades civiles o infraccionales, constituyendo una herramienta preventiva destinada a la intervención temprana frente a las primeras manifestaciones de conductas de riesgo. La experiencia institucional de Carabineros de Chile evidencia que, en determinados casos, niños, niñas y adolescentes involucrados en conductas ilícitas se desenvuelven en entornos familiares donde existe ausencia de supervisión efectiva, tolerancia frente a la actividad ilícita o incluso participación directa de adultos responsables en hechos delictivos. Estas situaciones debilitan el rol protector de la familia y favorecen la persistencia de trayectorias delictivas, incrementando el riesgo de vinculación con asociaciones u organizaciones criminales. En estos escenarios, el entorno familiar, en determinados casos, puede dejar de cumplir su función protectora y transformarse en un factor que favorece la continuidad de las conductas ilícitas, justificando la necesidad de mecanismos de intervención dirigidos también hacia los adultos responsables. El fortalecimiento de la responsabilidad parental constituye un mecanismo de prevención que busca reforzar el rol de la familia como primer agente, promoviendo una intervención oportuna antes de que las conductas delictivas se consoliden y reduzcan las posibilidades de reinserción social. Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá de una respuesta integral del Estado, mediante una adecuada articulación entre los organismos competentes, la disponibilidad de programas especializados de intervención familiar y el seguimiento oportuno de los casos, evitando que la responsabilidad de la prevención recaiga exclusivamente en la actuación policial. Bajo este sentido, se desprende que el proyecto no busca responsabilizar a todas las familias por las conductas delictivas de sus hijos, sino fortalecer su rol preventivo, especialmente en aquellos casos en que existe conocimiento, tolerancia o participación del entorno familiar en dichas conductas, debilitando el principal mecanismo de control social informal frente a la delincuencia juvenil y al crimen organizado. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros encontramos para la implementación? La respuesta interinstitucional. Hay que fortalecer, el fortalecimiento de la responsabilidad parental requiere una respuesta coordinada entre los organismos con competencia en materia de niñez, familia, seguridad pública, salud, educación y justicia. En este sentido, se estima necesaria una conformación de una mesa técnica interinstitucional que permita definir criterios comunes de actuación, establecer protocolos de coordinación, efectuar seguimiento de casos complejos y evaluar periódicamente la implementación de la normativa, evitando que la responsabilidad preventiva recaiga exclusivamente en la actuación policial. Intervención temprana con enfoque preventivo. La eficacia del proyecto dependerá de que las medidas decretadas por los tribunales de familia se encuentren respaldadas por una oferta suficiente, oportuna y territorialmente accesible de programas de fortalecimiento familiar, habilidades parentales, salud mental y revinculación, permitiendo intervenir antes de la consolidación de las trayectorias delictivas. Actuación policial con enfoque de protección integral de la niñez y adolescencia. El proyecto de ley establece que en todo procedimiento en el cual se vea involucrado un niño, niña o adolescente, las fuerzas de orden y seguridad pública deberán respetar y proteger sus derechos, dando cumplimiento a los protocolos, manuales de actuación e instrucciones generales vigentes. En este contexto, resulta necesario asegurar que la implementación de la normativa sea consistente con el marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos de la niñez, promoviendo una actuación policial especializada, diferenciada y acorde con el interés superior del niño, niña o adolescente. Lo anterior implica revisar y, de ser necesario, adecuar los protocolos institucionales para armonizarlos con las nuevas disposiciones legales, fortaleciendo además los procesos de capacitación del personal policial con el propósito de garantizar intervenciones objetivas, proporcionales y respetuosas de los derechos fundamentales, evitando actuaciones que puedan generar procesos de victimización secundaria o afectaciones innecesarias a la integridad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Determinar las causales que justifiquen la confección del parte policial y el uso de la fuerza pública. El proyecto de ley establece que el procedimiento podrá iniciarse por el solo mérito del parte policial, otorgándole un efecto procesal relevante como antecedente para la intervención de los tribunales de familia. Asimismo, el nuevo artículo 102b, que incorpora un nuevo párrafo,
dispone que dicho procedimiento tendrá lugar cuando el niño, niña o adolescente incurra en conductas ilícitas respecto de su persona o de terceros que sean atribuibles a una conocida falta de diligencia del padre, de la madre o de ambos. En este sentido, se considera que dicha expresión constituye un concepto jurídico indeterminado, cuya calificación corresponde al Tribunal de Familia. Sin embargo, es Carabineros de Chile quien inicia el procedimiento policial, por lo que su constatación podría generar incertidumbre al personal policial respecto de qué antecedente deben recabar y consignar en el parte policial, como también qué conductas específicas y objetivas se deben considerar como conocida falta de diligencia, lo cual es de gran importancia teniendo presente que Carabineros de Chile deberá calificar tal situación e iniciar el procedimiento respectivo. Junto a ello, la eventual aplicación de medidas decretadas por los tribunales de familia que requieren la comparecencia de madre, padres o cuidadores podría implicar la intervención de Carabineros para su cumplimiento. En este sentido, será necesario establecer criterios claros sobre el alcance de la actuación policial y las circunstancias que justificarían el requerimiento del auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Como conclusiones podemos determinar que el proyecto de ley constituye una iniciativa orientada a fortalecer el ejercicio de la responsabilidad parental como un mecanismo de prevención temprana frente a la participación de niños, niñas y adolescentes en conductas delictivas, reforzando el rol de la familia como principal espacio de formación. En este contexto, la intervención de los tribunales de familia y la incorporación de medidas dirigidas a adultos responsables busca favorecer una actuación oportuna antes de la consolidación de las trayectorias delictivas. Los antecedentes institucionales analizados permiten advertir un incremento de las derivaciones asociadas a infractores de ley, particularmente por delitos de mayor connotación social, así como la existencia de casos en que niños, niñas y adolescentes desarrollan conductas delictivas en entornos familiares donde existe ausencia de supervisión efectiva, tolerancia o incluso participación de adultos responsables en estas actividades ilícitas. Estas situaciones evidencian que, en determinados casos, el entorno familiar puede dejar de constituir un factor protector y transformarse en un factor de riesgo para la continuidad de dichas conductas, reforzando la necesidad de fortalecer los mecanismos de intervención temprana previstos en la iniciativa. Lo anterior adquiere especial relevancia frente a escenarios en que organizaciones criminales instrumentalizan a niños, niñas y adolescentes, o en que los propios adultos responsables participan, facilitan o se benefician de dichas actividades ilícitas, debilitando el rol protector que corresponde ejercer a la familia. Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa representa un avance al incorporar herramientas específicas para fortalecer la responsabilidad parental. Sin embargo, su implementación deberá considerar las observaciones señaladas en el presente análisis, particularmente aquellas relacionadas con la delimitación de competencias institucionales, la definición de criterios específicos para la aplicación de la normativa y el nuevo rol procesal que adquiere el parte policial como mecanismo de inicio del procedimiento ante los tribunales de familia. Conforme a ello, será necesario establecer lineamientos institucionales que otorguen certeza respecto de las causales que justifican su confección y de los antecedentes objetivos que deberán ser consignados por el personal policial, resguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente. En este sentido, resultará necesario fortalecer la coordinación interinstitucional mediante la definición de protocolos claros de actuación y derivación entre Carabineros de Chile, los tribunales de familia y los demás organismos competentes, que permitan delimitar adecuadamente las competencias de cada institución, evitar la duplicidad de intervenciones respecto de situaciones que ya se encuentran siendo conocidas conforme a los mecanismos previstos de la normativa y favorecer una intervención integral, oportuna y coordinada. Lo anterior contribuirá a fortalecer la capacidad preventiva del Estado, asegurando una implementación articulada de la iniciativa y evitando que su ejecución recaiga exclusivamente en la actuación policial. Realmente es lo que nosotros queríamos darles a conocer con respecto al análisis que efectuamos del proyecto de ley de responsabilidad parental. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, general. Es bien impresionante porque en esta comisión en general hay harto espíritu de hacer cosas en común, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas, incluso respecto del trato sobre este tema que es tan relevante. Todos sí estamos de acuerdo que es un tema que hay que tratar, y usted hoy día le ha dado cara
por así decirlo, al problema que tenemos como sociedad y que está encarnado en personas, digamos, concretas, ¿no? Así que le agradezco mucho su exposición. Diputada Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes, al subsecretario, a Carabineros de Chile. Y bueno, mi pregunta va hacia el subsecretario porque va más allá también de lo que nos exponían, ¿cierto?, el día de hoy nuestras invitadas, porque se ha tocado el día de hoy una temática muy sensible, profunda, ¿cierto?, cómo lamentablemente niños han sido vulnerados en sus derechos, los infractores de ley, los inimputables, ¿cierto?, lamentablemente durante los años se ha ido incrementando, ¿cierto?, el número, lo cual es muy doloroso para todos nosotros. Y yo he visto esfuerzos por parte del Ejecutivo al presentar este proyecto, que es un instrumento que eventualmente podría ayudar en esa línea. Y por eso mi pregunta va en el sentido, ¿cierto?, al gobierno. Yo sé que puede intervenir, ¿cierto?, más adelante, no sé, hay más detalle, pero si hay programas, porque me hace mucho ruido, ¿qué pasa con los padres que ya tienen una condena? Porque tienen una carrera delictiva, pero ya empezaron con, ¿cierto?, por ejemplo, tienen una condena. ¿Ya se intervino ya los hijos en esa etapa como de manera preventiva? Mi pregunta va, ¿cierto?, hacia atrás, porque obviamente nadie quiere que los niños, ¿cierto?, comiencen estas carreras delictivas, nadie quiere que los niños estén institucionalizados, nadie quiere que se vivan estas situaciones. Entonces, yendo bien atrás, en el área preventiva, cuando ya un padre tiene un delito, ya lo cometió, ya fue condenado, ¿ya se intervino a la familia? ¿Se llegó antes por parte del Estado? Esa es mi pregunta, es bien profunda, pero yo quiero saber, porque si aquí estamos escuchando de una carrera delictiva de padre, de hijo, de primos, sobrinos, tíos, bueno, pero ya antes, cuando ya la primera etapa, ¿cierto?, ya estaba la primera señal, ¿cierto?, la primera condena de uno de los miembros de la familia, en este caso el padre o la madre, o un tío, o un sobrino, o el hijo, no sé, pero obviamente el papá y la mamá en este caso, más directo. ¿Se hizo alguna intervención por parte del Estado? ¿Ya hay un programa? Eso era, presidenta. Gracias. Vamos a hacer 3 preguntas y ahí vamos a poder responderlas todas juntas. Gracias, presidente. Primero saludar a las oficialas y decirles además que les agradecemos mucho el trabajo que han estado haciendo a propósito del frente climático. Creo que no ha habido tanta felicitación como debiera, en el sentido de que ustedes hacen la pega todos los días, así que muchas gracias por eso. Lo segundo es que yo no sé si tienen, pero si no lo tienen, ¿es posible que nos manden esos datos en términos de porcentaje para ver efectivamente la intensidad de la curva de aumento? Y también ¿es posible que eso viniera con tipos de delitos que se cometen? Porque, no sé, ustedes a lo mejor así al ojímetro podrían decirnos, sí, fundamentalmente son delitos contra la propiedad. ¿Lo tienen? Bueno, para que me conteste un poco eso, para ver. Y lo último es que ustedes hablaban de la necesidad de que esto no recaiga solo en Carabineros. Y lo hemos dicho también, nos da la sensación de que aunque el informe financiero sea 0, y se lo pedimos al ministro en la sesión pasada, esto irroga gastos no respecto de los tribunales de familia, pero sí de la necesidad de tener, como dice usted, generala, de tener programas que efectivamente vayan consolidando y rompiendo las trayectorias delictuales. Entonces esa es una pregunta, y la otra pregunta para el subsecretario es ¿cómo conversa este proyecto con el programa Lazos? Honorable diputada Frías, con respecto a lo que nos señalaba, tengo una comparación entre lo que va del año 2026 y el año 25, después voy a darle los del año pasado, pero para más o menos ver lo de los porcentajes. En el año 2025, hasta esta fecha, el ingreso de derivaciones por vulneración de derechos fue de 29.316. En el año 2026, 33.170. De inimputables, 418 en el 2025, 652 2026. Infractores de ley, 10.196, 2025, 13.480,
en el 2026, lo que nos da un total de 39.930 en el 2025 derivaciones hasta esta fecha y 47.302 en el año 2026, una variación del 18,35% de aumento. Con respecto a los delitos de mayor ocurrencia en cuanto a los infractores de ley, lesiones es la que tiene la mayoría de los ingresos con el 46,8%, el hurto 11,2%, robos violentos, tráfico y consumo de droga, amenazas, porte o tenencia de armas, robos con fuerza, receptación y otros ingresos como infractores de ley. Con respecto a los inimputables, tenemos lesiones, amenazas, tráfico y consumo de droga, robos violentos, hurto, robo con fuerza, porte o tenencia de arma y otros ingresos como inimputables. Y los vulnerados en sus derechos, la mayoría está con presuntas desgracias, hay muchas presuntas desgracias, también ingresan como vulneración. Lesiones, violencia intrafamiliar, víctimas de violencia intrafamiliar, de amenaza, de abuso sexual, de violación, de otros procedimientos con menores y otros ingresos como vulnerados que muchas veces ahí en el parte policial se describe, no se tipifica como vulnerado y no se puede cambiar. Por lo tanto, por eso sale así, pero después en el texto sí cambia el motivo por el cual ingresó al sistema y se ingresó en realidad porque correspondía a una vulneración. Sí, lo primero que quiero decir que a mí me parece que este es un proyecto en intención bueno, pero creo que no considera temas que son muy complejos. Y uno tiene que ver, voy a hacer preguntas, pero para fundamentarlas, y uno tiene que ver con las situaciones sociales que envuelven a estos niños y niñas. Estructurales llaman algunos. Yo creo que es un tema social, de ausencia de Estado, de ausencia de recursos, de falta de preocupación también, este es un poder del Estado, entonces me involucro, por las niñeces y adolescencias. Por tan re poco, salvo una estadística, no digo ustedes, hablo de todos nosotros, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad acá. Entonces quiero hacer las siguientes consultas. La primera tiene que ver, es que si ustedes pueden, no sé si lo tienen acá, pero hay comunas que están señaladas como las más pobres del país, hoy día se dice las más vulnerables ya. Nosotros con el diputado Durán, que representamos el mismo distrito, creo que tenemos dos que están, Los Espejos y El Bosque, en las más, y todas en realidad, pero esas son las más lamentables. Yo quiero saber si existe algún catastro que nos muestre de dónde están las mayores a lo largo del país, vinculado a esto que digo, comunas con mucha carencia, con mucha pobreza, vinculada a cuántas de nuestros niños y niñas viven estas situaciones partiendo por la violencia de la casa. Violencia de la casa es llevar también a un niño a cometer un delito. Violencia intrafamiliar, abuso sexual. Me gustaría conocer eso para hacernos una idea de cómo vamos a avanzar en este proyecto, que no quede en letra muerta, porque si no, creo que sería un gran dolor. Lo segundo que yo quería consultar al subsecretario, un gusto verlo de nuevo, nos habíamos visto en alguna campaña. Sí, yo le quería preguntar, subsecretario, ¿cómo vamos a avanzar si no hay recursos adicionales para este proyecto? Porque entiendo, por lo que acá acaba de exponer la generala, que ellos cada semana envían un catastro, por decir, de cuántas niñas, niños y adolescentes ingresan en distintas categorías. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser en distintas categorías. Y si no hay recursos para esto, ¿cómo lo vamos a abordar? Porque es un número importante que va creciendo además, y de manera muy preocupante. Y lo último que quiero decir es que a mí de este proyecto me preocupa una parte, porque le he dado vuelta al proyecto en mi casa. Yo me preguntaba, vamos a decirles al
padre, madre, adulto responsable de estos niños y niñas que se haga cargo, ¿cierto? O sea, eso es en la práctica lo que estamos pidiendo, en simple. ¿Qué pasa si ese adulto, adulta ejerce violencia intrafamiliar y le vamos a decir que vaya a hacerse cargo del niño o niña si no hay denuncia? Porque eso se da mucho, yo me imagino que ustedes lo ven, que no hay denuncia porque son niños, niñas que nacen con esa violencia, es tan estructural que es casi normal para ellos y ellas. Yo digo esto porque yo, como educadora de párvulos, me tocó mucho trabajar esto y lo veía. Bueno, trabajé en jardines del barrio alto, trabajé en jardines de comunas pobres y se veía. Mis niños y niñas del jardín, chiquitos, guaguitas, es tan normalizada la violencia, y ustedes lo deben ver, que muchas veces no va a haber esa denuncia. Entonces nosotros le vamos a decir a ese papá, hágase cargo, ese abuelo, perdón que lo diga en hombre, pero las mujeres casi siempre son las que... Pero también la mamá, ¿ya? Para que no nos perdamos en eso. ¿Cómo lo vamos a hacer, subsecretario, si no tenemos un abordaje mayor a lo que significa la marginalidad, la violencia y la pobreza en esas comunas que estoy segura que, aunque aún no me hayan dado los datos, vienen mayoritariamente de ahí? Estoy segura de eso. Entonces, tenemos que avanzar más allá de solo obligar. Esta es una tarea, si nosotros la queremos hacer bien, titánica. Pero hay que hacerse cargo de eso, porque miren, hoy día es un niño, mañana se multiplica por 3 y después vamos a tener cómo rescatarlos. Y van a crecer sumidos en esto, con una violencia tan normalizada que no los vamos a poder sacar porque no han conocido otra forma de vida. Ustedes lo saben, yo también lo viví. No han conocido otra forma de vida y más encima, después lo vamos a tratar de delincuente, que es su culpa. Nosotros hemos escuchado, yo hablo, este tema me destruye, la verdad. Yo solo quiero decir que si vamos a hacer de esto un proyecto, yo no sé si hay disposición, yo estoy buscando por qué lado nos vamos a hacer cargo de algo que siempre hemos hablado acá. Y siento que igual siguen primando las visiones ideológicas y los cálculos políticos. Y les agradezco la exposición, porque creo que no la tienen ustedes eso. ¿Ah? Sí. Claro. Alguien tiene que decirnos que está la escoba con nuestras niñeces. Porque lo otro lo que vamos a hacer es que nos vamos a normalizar salir a la calle y pegarle un balazo. Y a mí, de verdad, ese es un país salvaje en el que yo no quiero vivir. Cuando los niños y niñas no nos importen. Me da una... No puedo entenderlo, que seamos tan indolentes. Entonces, subsecretario, el ministro dijo que iba a consultar por su intermedio presidente respecto a los recursos. Esto sin recursos no se hace. Lo otro es que vamos a hacer una ley muy bonita que va a quedar en el papel. Eso, gracias. Sí, gracias, presidente. Es muy breve. Lo que sí, bueno, vamos a estar esperando, ¿cierto?, el tema de los datos que nos van a entregar. Y efectivamente, revisé un poco aquí en internet y un dato que me dio el colega acá, que sí hay un programa que atiende, ¿cierto?, cuando un familiar está internado, o sea, en la cárcel. Pero al revisar el programa es muy puntual. Es muy acotado, incluso no se postula. El programa escoge a quién invita a participar. Entonces la magnitud de lo que estamos viendo, ¿cierto?, aquí con Carabineros de Chile, agradecer, ¿cierto?, la exposición de la general, evidentemente se necesitan más recursos. Y con esto termino, presidente, de lo que aquí los colegas transversalmente hemos manifestado, este proyecto hay que inyectarle recursos, porque aquí estamos viendo un ejemplo práctico de un programa para intervenir, ¿cierto?, a los niños e hijos de internos, pero es bien acotado lo que ya existe. Imagínense frente a la necesidad que estamos viviendo hoy día. Gracias, presidente. Bien, efectivamente nos queda un minuto. Eventualmente, no sé si son capaces de redondear, podemos pasar un poquito, si pueden redondear, o si no, lo que reste, ¿cierto?, responderlo quizás por escrito, si ustedes estiman. General. Señor presidente, por su intermedio a la diputada Pizarro, sí tenemos el registro de las comunas, deberíamos sacarlo en realidad y ahí se lo podemos hacer llegar o como usted determine, si a la comisión lo hacemos llegar por comuna. Lo tenemos en este momento, no sé si lo quieren conocer por región, que sí lo tengo como para poder leérselo. No sé si... No alcanzamos. Entonces se lo enviamos, pero lo tenemos por región
y separado como inimputable, vulnerado y con infractores de ley, pero también lo podemos sacar por comuna para ver cuáles son las comunas que tienen mayor incidencia los niños, niñas y adolescentes y cuáles son los tipos de delitos. Lo que señalaba también diputado con respecto a por qué no hay más municipios, por su intermedio, señor presidente, la verdad es que es un programa voluntario. Es un programa voluntario, por lo tanto los 40 que faltan yo creo que ya prontamente se irán a sumar. La verdad es que, como le señalaba, el programa es voluntario y las intervenciones que realizan los municipios con las familias también son voluntarias. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Y bueno, vamos a hacer llegar la minuta con los antecedentes, que era lo último que se nos señaló.